The universe is watching us, dancing, waking up. Wake up. The universe is blessing us, or jumping to the stars. Y por fin llegó el sábado y llegó Cultura DJ, el único show televisivo de toda Latinoamérica dedicado enteramente a los DJs. Y hoy tenemos un DJ icónico y aparte formando parte de una radio también histórica. ¿Cómo andas, Martín? ¿Bien? ¿Qué tal? Mucho gusto, Gustavo. Gracias por la invitación. No, el gusto es mío y el placer es mío tenerte en este show televisivo. Y como siempre yo pregunto cuando arrancamos este show televisivo, ¿cómo empezaste a ser DJ? ¿Y por qué el ser DJ? Mira, es una historia que me lleva a muy chico. Tenía 13 años y eran las primeras experiencias que tenía con las matinés. Claro. Y había algo que era, en mi casa la música siempre estuvo presente. Y estuvo siempre presente en formato vinilo, porque mi papá coleccionaba vinilos, venía por ese lado y siempre estuvo presente la música. Y en esas experiencias de matiné y demás, era como un magnetismo que me llevaba a siempre pasarme la noche mirando lo que hacía el DJ en la cabina. Y eso, por ende, fue un despertar y de alguna manera, linkeado con esto que te decía de lo que pasaba en mi casa, me llevó un poco a bucear con amigos y demás, y empezar la que hicimos todos, en el colegio, y demás. Y bueno, y ir metiéndome en una época donde te estoy hablando de los 90, inicio de los 90, 89, 90, y bueno, empezar a remarla en una época que no era fácil, veníamos en un momento de la Argentina difícil, conseguir equipos no era fácil. Para nada. Y de alguna manera uno se la rebuscaba como y había podía. Una transformación de la música que después se vuelve a transformar con la Marcha Vicenca del 92, 93. Exacto. Y una radio que por aquellos momentos, siempre la radio también estuvo presente en mi casa, pero yo ya agarraba la Z95. Claro. Y ahí empezaba el despertar con personajes que me movilizaban esta cuestión del amor por la música, por la radio, como, bueno, Horacio H. Scanner, Bebe Sanso, con esa dinámica y esa cosa que era novedoso. Para la época era muy novedoso. Totalmente. Y bueno, empezar, y la música, obviamente, y la música, el despertar del house, y todo eso hace que empiece a bucear, empiece a meterme, y como te decía, con amigos. Y después eso me fue llevando, una cosa fue llevando a la otra, y ya después conectarme con gente que trabajaba en boliches, en discotecas, y empezar a ir, hacerme amigo y empezar, yo soy de zona sur, empezar a las primeras armas en las matinés, haciéndole el warm-up al DJ porque dale, pasate unos discos. Y después esas reuniones que se daban muy en esa época, en las disquerías icónicas, como era de Jorge Kiseluk, en la Galería Jardín y otras que eran muy de la época, en donde uno empezaba a interconectarse con DJs. Bueno, de esa manera fue creciendo y se convirtió en una profesión. Y Jorge después terminó en Miami. Claro, está en Miami Jorge con su recordado Schopenhauer. Schopenhauer, como estaba en Energy en su momento de terminar. Y yo empiezo a hacer radio, yo no tenía idea de hacer radio. Y viene Silvina Pierri. En la ruta del bacalao. Claro, mirá vos cómo te acordás. Sí, señor. Y Silvina me dice, la dueña de Energy, vos, Gustavo, tenés que hacer radio. Pero Silvina, yo nunca hice nada de radio. No importa. Yo te pongo al lado del bebé y con el bebé todo se aprende. Y con el bebé aprendí, bueno, el bebé es lo más. Mayores. Aparte, de manera humana, lo que es el bebé es tan buen tipo. Y bueno, y fui aprendiendo de a poquito y se fue dando también la radio en mi carrera. Pero lo importante sos vos en este momento. ¿Cómo fue tu primer discoteca? Que a vos te dio y te dijo, uy, qué buena energía que hay acá y qué bien me siento, ¿no? Bueno, fueron dos. Una en mi zona, yo soy de Quilmes, y esa discoteca se llamaba Electric Circus. Una discoteca que fue pionera en cuanto, recuerdo, los lásers que empezaban a estar, era como que tenían una cosa muy llamativa. Totalmente. Y después en Capital New York City.
New York City. New York City era como las dos discotecas que me marcaron de decir, wow, ¿qué es esto, no? Claro. Y a partir de ahí, bueno, en Electric Circus tengo muchos de aquella época, ¿no? Porque ya no existe más la discoteca, muchos amigos y compartí muchas noches después. Y después, bueno, he surcado por muchísimos lados ya como DJ de discoteca. Y después ya llega la radio, porque la radio también llega a mi vida. Bueno, en la radio vos marcaste un precedente, ¿eh? Un antes y un después. No, eso hay que marcarlo de manera muy importante. Y yo me recuerdo que inauguro de barman New York City el 20 de diciembre de 1980, cuando nos viene a buscar Mario Falac en La Caleta, laburábamos todos los barman, y a 30 metros mío, yo levantando copas y... estaba tocando de Police, yo no lo podía creer. Wow. Esto es inusual. ¡Qué noche! Y encima me están pagando, digo, para trabajar. Qué país generoso, ¿no es cierto? Pero bueno, es una noche inolvidable. Hablábamos de New York City y me acuerdo y me pone la piel de gallina. Y esas cosas que se daban en las discotecas, donde recuerdo que también en los 90 tenías, por ejemplo, yo trabajaba en una discoteca también de zona sur, donde, por ejemplo, en una noche te aparecían tocando los Paralamas. Sí, totalmente. Esas cosas que se daban muy de esa época, como decís, bueno, nada más ni nada menos que de Police, ¿no? Sí. Pero, digo, eso se daba mucho y bueno, cómo después fue cambiando la movida. Y en ese cambiar de la movida, la radio aparece, siempre estuvo presente, pero también aparece un poco en mi vida más puntualmente y como... Pero ahí viene la parte que quiero que le cuentes a la gente, cómo fue el antes y después que marcaste en la radio, porque fue algo muy, muy importante. No se pierdan esta nota porque es muy jugoso tenerlo a Martín acá en nuestro show televisivo. Vamos una tandita, pero enseguida volvemos con más Cultura DJ y Martín. Y volvemos con más Cultura DJ. Qué lindo programa, qué jugoso con tanta historia. Hablábamos de la radio y vos marcaste una historia muy importante. Explícanos cómo fue eso de los 40 principales. Mira, fue una historia que yo siempre la relaciono con el fútbol. ¿Por qué la relaciono con el fútbol? Mirá vos, qué bueno. Porque, ¿viste cuando se habla de te vienen a buscar para jugar en primera? Sí. Bueno, eso es un poco lo que me pasó a mí. Se había dado en una radio que había varios Ex Energy. Ahí lo conozco y comparto mucho tiempo con el Capo Ferraro, Capito, con Luis Bedini, amigos. Y nace una radio que por el año 2005, que se llama Radio Fan, de alguna manera marca un momento bisagra. Se estaba viniendo toda la movida con Bob Sinclair, David Guetta, todos esos artistas, y nosotros decidimos en esa radio, una radio que tenía bastante alcance y que tiene, porque sigue existiendo, y decidimos hacer como una especie de revival de lo que había sido, entre comillas y con mucho respeto, Energy. Claro. El Bebe estaba en la artística, bueno, muchísimos ex integrantes que se juntaban. Y ahí aparezco yo, ya había musicalizado otras radios de manera muy básica, para decirlo de alguna manera. Y bueno, me meto a musicalizar Fan. Pero esto fue Median. Sí, muy bien. Y haciendo ese programa que hacía, que era un chart de la radio, un director artístico de ese momento reconocido, que también pasó por Energy, que es Eduardo López Grey. Eduardo López Grey, el negro. El negro, querido amigo. En una reunión que tenía, tenía esa cosa de ir escuchando radios zonales o radios más under, viendo conductores. Él ya había tomado los 40 principales, que recién empezaba a llamarse los 40 principales, salía de lo que era la etapa FM Hit. FM Hit, ¿recuerdan? Claro. Entonces, recién agarraba esta radio y estaba buscando personajes nuevos, conductores nuevos, y buscaba un poco esa dinámica que había tenido Z y luego Energy. Y escuchándome a mí, estamos hablando del año 2008, en realidad 2007, porque fue el año previo. Acordemos que ya la Z se había extinguido, y Energy se extinguió, dejó de existir en 2001. Exacto. Que después nace X4 y bueno, y tienen el boom con el negro, con ustedes que hacen, bueno... Explota. Radio número 1 y demás. Y vos me marcaban. Exacto. Y
yendo a un lugar, escucha mi voz, escucha ese programa, pero recordemos que en ese momento Facebook no era lo que soy, mucho menos no existía Instagram, no existían las redes sociales, básicamente eran muy primitivas. Sí. Entonces no había forma de ubicarme y trataron de ubicarme durante 2 meses hasta que llegan a mí y me convocan para ir a hacer, para ir a hablar. Sí. Y yo voy a la radio sin saber bien de qué se trataba y cuando llego me hacen un casting sin yo saberlo. Con el querido Diego Betancor, también otro integrante de esa tribu de la Z95, que le mandamos un saludo, que está en España. Y de esa manera arranco para hacer un programa que era de rock nacional, primero, como conductor. Claro. Y después se agregan las noches, que paradójicamente, las trasnoches de los 40 en aquellos años, como estaba en el periodo de cambio, totalmente. El primer tema que presenté en la noche, y trayéndolo hoy con el diario del lunes a lo que es 40 Party, el programa que hago de hace mucho tiempo, imagínate que es muy diferente, porque presenté a Arjona, Mujeres. Ah, mirá vos, ese fue mi primer tema. Y mirá todo el proceso que se dio. Ya se estaba dando ese proceso, pero era muy primario y de cambio. Trayendo más a la música que sonaba en las discotecas, momento, claro. Que sonaba en todos lados. Y ahí es como nace mi participación y el crecimiento que lleva a después, primero hacer Trasnoche DJ y hoy 40 Party, que es el programa que hemos marcado. 40 Party marca tendencia. ¿Te gustan los clásicos? Me gustan muchísimo. Si te tengo que hablar de Robin S., ¿de qué tema me puedes hablar? Tiene 2. Tiene Love for Love, pero tiene uno que es Show Me Love, que es buenísimo y que es un clásico del house. Y te diría que junto con Crystal Waters, Lonnie Gordon, Barbara Tucker, son 4 de las voces femeninas del house de los 90 que aún hoy siguen marcando tendencia y por eso la remixean tanto. Exactamente. Porque hay DJs de alta escuela y los primeros 10 del ranking, según la DJ Mag, que están haciendo muchos remixes de esos temas. Absolutamente. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Obviamente. Robin S., ¿con qué tema? Show Me Love. Vamos para adelante. Bueno, y volvemos de la tanda y qué lindo programa, qué jugoso, con un personaje tanto como DJ como de la radio, que marcó un precedente, ¿no es cierto? ¿Siguen haciendo fiestas? ¿Esas fiestas que hacían con el negro? Mirá, esas fiestas fueron icónicas, realmente, porque lo que se pasaba en Palacio del Cine era realmente increíble, increíble. 7.000 personas, 6.000 personas, ya no recuerdo, gente afuera. Se hicieron muy a menudo, se hicieron no solamente en Palacio del Cine, sino también después en el verano se hacían en la costa, en Villa Gesell. Totalmente. Y realmente fueron impresionantes. Hoy por hoy la situación general hace que a veces sea mucho más difícil, pero estamos haciendo. Ahora prontamente la radio va a hacer un cierre de año, el día 19 de diciembre, en el Roxy. En el Roxy, lindo lugar. Ahí estaremos con una fiesta que va a cerrar un poco lo que ha sido este 2023. Y bueno, y obviamente siempre ahí presente y poniendo un poco de música. No, bueno, pero esas fiestas siempre fueron icónicas. Y aparte convocaban una cantidad de gente y hacían sold out y quedaba gente afuera. Y además con participación de artistas. Lo que tiene 40, como dice su eslogan, es la radio de los éxitos. Entonces, de alguna forma tratamos de, en todo lo que se puede, abrirlo, ¿no? Y que tenga presencia todo tipo de música, no tan cerrado, aunque a veces por cómo se mueve la industria y todo, a veces es difícil, digamos, abrir tanto. Pero de alguna forma es lo que se busca. Y en las fiestas, en aquellas fiestas participaron artistas de distinta gama. Digo, estuvieron desde Miranda, estuvo... Agapornis, Poncho, muchísimos artistas que pasaron por ahí, Tan Biónica. Bueno, y después hay un momento muy, muy grande, que es la fiesta que se hizo de la entrega de los premios 40, la primera que se hizo en Latinoamérica y la primera que se hizo en Argentina, donde se entregan unos premios que entrega la radio a nivel global, en donde por ese escenario pasó Tan Biónica, Axel,
pasó Tokyo Hotel, una banda que sonaba mucho en la radio en aquel momento, Florida, J Balvin cuando comenzaba, bueno, muchísimos, Train también, muchísimos artistas que estuvieron gratis tocando en el Planetario, y una fiesta que convocó a más de 30.000 personas al aire libre y fue yo me acuerdo. Un ícono, que en donde yo estuve haciendo todo lo que fue el warm-up y todo lo que fue la parte de DJ de la fiesta, que fue yo me realmente acuerdo increíble. que esa fiesta se comparó con la Energy Parade en su momento determinado, que fueron las dos más convocantes en las zonas de Palermo. Los bosques de Palermo. Exactamente. No, realmente fue impresionante y la pasamos muy bien en esa fiesta. Así que bueno, esperemos que prontamente tengamos algo de eso capaz que también. Nos unimos, hacemos ¿Por qué no? una fiesta muy divertida, convocante. Un placer. Me han comentado que andás con proyectos nuevos. Sí. Comentame. Bueno, tengo una multiplataforma que se llama motion.com.ar, se escribe Motion, ¿sí? Que es de movimiento, en donde es una radio online, digamos, que también tiene su aplicación, la puedes escuchar en el celular, en todos lados, y que apunta un poco a esta ida y vuelta de lo que ha sido la historia y la actualidad del sonido pop electrónico. Mirá qué bueno. En donde, bueno, podés escuchar una variada gama de música, donde también te puedes encontrar con set DJs, donde hay informes especiales, un poco tomando lo mejor de todas esas radios que hablábamos de época, en donde de alguna manera la música es la protagonista, sin lugar a dudas, y nosotros le vamos incorporando contenido que hoy que se habla tanto del contenido en redes sociales y demás, yo creo que desde el lado musical y desde este lado de mostrar un poco la historia del sonido electrónico y todo eso hace falta, porque quedan como perdidas ciertas cosas que para las nuevas generaciones es necesario contarle esa historia. Es necesario. Y de alguna forma estamos estamos haciendo varias entrevistas donde con íconos de la producción nacional e internacional de los 90 vamos a contar un poco en formato podcast, audio, vamos a contar un poco esa historia. Ya hablamos, por ejemplo, con el querido Gastón Satraño, uno de los integrantes del Signo, que nos cuenta cosas que realmente hasta acá no se saben y que está muy bueno y que van a tener su nota exclusiva. La estamos produciendo con otro amigo, Pablo Simonazzi, que también, Pablito, que también está un poco en eso, y estamos haciendo todas estas cosas que las van a poder encontrar en motion.com.ar, además de que los invito a que escuchen la radio, y también lo van a poder ver por distintas redes y demás. Así ¿Cuándo es el lanzamiento? Ya está funcionando hoy por hoy, así que todos se pueden meter, motion.com.ar, motion.com.ar, y el lanzamiento de esto será más o menos a partir de marzo del año próximo. En marzo del año que viene. Exacto. Porque es algo muy interesante lo que estás explicando, porque le haces entender a la New School, esa nueva generación, lo que ocurrió y que ellos no lo pudieron ver. Absolutamente. ¿Y de dónde viene todo esto que hoy muchos toman? Digo, vos cuando tenés una producción de uno de los productores de moda, como es Bizarrap, por ejemplo, donde sus sampleos están tomados en muchos casos de temas que vienen de la década del 80, de la década del 90, del 2000, y de ahí se nutre a la música nueva. Pero a veces los chicos es como que se pierden esa parte de decir, pero esto viene de acá. Totalmente. Entonces, una manera también de hacérselos conocer. Eso da un aprendizaje, y aparte, chafó por lo que estás haciendo, porque es muy bueno para que la gente sepa cada vez más de música. Gracias por haber estado en el Un placer, show Gustavo, y ojalá pronto podamos hacer algo como hablábamos. Vamos a hacer algo juntos. Genial, gracias. Un gran programa, y obviamente una eminencia, Martín. Los espero el sábado que viene. Es corto, pero bueno, capaz esto tendría que durar 2 horas. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Cultura DJ el sábado que viene, y obviamente vivan suave.